Bueno, me alegro mucho. Muy bien, hoy día vamos a hacer ejercicio, ¿cierto? Vamos a empezar con unos más facilitos y vamos a ir subiéndole un poquito el nivel. Entonces vamos a empezar desde la lista. Vamos a ver con los chicos que casi no tienen actuación en clase. Cristian Bolaños. Cristian Bolaños. ¿No? Ya sabemos. Daniel Chamorro. Daniel. Dice Cristian Bolaños está alzando la mano. Cristian. ¿Tienes computador? Sí, a ver, veamos. Estamos en el chat. ¿Tienen acceso al chat? Si no tienes audio, a lo mejor puedes escribir. Ya, no tienes micrófono. ¿Y tienes un computador? ¿Puedes hacer el ejercicio? No. Entonces mejor vamos. Bueno, vamos a ver para poder saber. David Criollo. Está bien. Vamos con quién quiere participar. Yo quiero participar. A ver, vamos. ¿Tienes tu computadora en la mano? ¿Puedes compartir la pantalla para que veamos? Te comparto el Eclipse, ¿no? Sí. Ya. Perfecto, muy bien. Vamos a empezar usando. Miren, vamos a hacer. Esta sería la pregunta. Quiero hacer un método, es decir, una función o dentro de cualquier clase que tú tengas, quiero crear un método que me responda, me devuelva un verdadero o un falso si es hora de dormir. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser hora de dormir? Este método va a recibir dos parámetros. Uno, donde me dice cuál es el día de la semana. ¿Sí? Y si me dice un booleano, si me dice si estamos de vacaciones. Yo quiero que este método vamos a dormir o es hora de dormir me devuelva true, es decir, si es hora de dormir, si es un fin de semana, es decir, si es sábado o domingo, o si el parámetro estamos de vacaciones está en true. En esos casos quiero que me devuelva vamos a dormir. Caso contrario me devuelve falso. Tendría que hacer un escáner para que yo pueda poner la hora que es y después me devuelva si esa hora es de descanso o no. Sí, bueno, el método que quiero que lo crees, ese recibe dos parámetros, ese no lee nada. Desde el principal vamos a leer. De principal. A ver, había uno que era descansar, ¿no? Ajá. A ver, espera. Tiempo de descansar. Era descansar. ¿Cuál es el otro? A ver, el método, que le podemos llamar vamos a dormir o es hora de dormir, como tú quieras, recibe dos parámetros. Uno, un día de la semana, que es un string, y un booleano que me dice
si estamos de vacaciones o no. Ok. Mm, feriado podría ser Ujú, el Boolean. String. Un día en concreto de la semana, ¿no? sí. Ya. Ujú. Creo que se escribía. No sé. Mm, se escribía. Te falta el nombre de la variable. Entonces le ponemos el tipo, string, ¿cómo se llama tu variable? Entonces, Todavía no le asignes viernes. Ahí tienes dos variables. ok. Declaremos un método. Un método. Ajá, puede ser eh, ya un método. Tiene primerito, hay que decirle la visibilidad, si es público o privado. ¿Cuál es la diferencia? O El sea, ¿qué significa? público lo puedes ver desde otras clases, como desde el principal, y el privado solo dentro de la misma clase de Sleep. Entonces creo que un público nos serviría porque le vamos a llamar desde la clase principal. Mm, ok. Un El método. nombre que retorna, en este caso queremos que nos retorne un booleano, un true o un false, entonces ahí le ponemos. Muy bien, mm, luego va el nombre del método. em, determinante. No sé. Que Sí, determina si es feriado. ajá, listo. Abres y cierras de paréntesis. Aquí. Ajá, los métodos siempre tienen paréntesis y luego abres y cierras llavecitas. Quítale el punto y coma. Muy bien. Ahí has creado un método público que va a devolver un boolean. Te está dando un error porque como que necesita que devuelva algo, pero ya le vamos a hacer. Ah, Ahora, ok. podríamos hacer que este método determinante reciba dos parámetros. Es decir, en medio de los paréntesis, colócale los parámetros. ¿Sí? Ahí colócale el string descanso, muévele ahí, dentro de los paréntesis. Listo, ahí está un parámetro. Se separan con coma los... No, está bien, el tipo Ah, está bien. String, espacio, ya, descanso, coma, y ahí va el otro parámetro, bool feriado, boolean feriado. Listo, ahí está bien. Ahora, con esos parámetros que te van a ingresar, que es el string, que en realidad es un día, ¿no es cierto? Y el ujú. feriado, que nos va a decir si estamos de vacaciones o no, vamos a determinar si es hora de dormir o no, ¿ya? Entonces, vamos, ¿con qué preguntamos? Eh, Boolean. No, con un if, ¿no es cierto? Primero vamos a Ah, ver. Un if eh. de una, ¿no es cierto? Preguntamos si feriado, if feriado, Ah, no tiene que ser con paréntesis. sí con paréntesis, entre paréntesis va el if, feriado, ¿no es cierto? Y abrimos y cerramos llavecitas. Y Enter. feriado. Entonces, Exacto. Si es feriado, de una ya vas a retornar true, ¿no es cierto? Nos dice si es hora de dormir. le pongo el true. Eh, puedes declarar más arribita del if feriado, declara una variable de tipo booleano que le digas resultado, por ejemplo. Más arriba del if, antes del if.
más arriba. Ahí declara una variable, ponle boolean, resultado, ya. Y le podrías poner por defecto falso, igual a false. Igual estás comparando, solo igual, eso ahí asignas, ¿ya? Y para que nos deje de dar este error, al final del if, después del if, cuando has cerrado la segunda llavecita del if, ahí dale return, escriba la palabra, no le cierre la llave, eso no le borre, perdón, ahí más abajo de esa, ahí return, resultado, punto y coma. Esto, Ya, ¿para ahí qué? te dejo. Ajá. Lo que pasa es que hemos creado un método, ¿no es cierto? El método se llama determinante, va a devolver un boolean, por eso tenemos un boolean antes del determinante. Y tenemos dos parámetros que nos van a ingresar. El descanso de tipo string, el feriado de tipo boolean. Hemos declarado esta variable resultado que le hemos inicializado en falso para darle el return. El return es la palabra clave con la que la función determinante va a devolver. Entonces, al final el resultado falso o verdadero, ¿quién va a tener? Es esta variable resultado. Sí, viste que ahí ya te dejo de molestar el Java y ya está correcta la sintaxis. Cuando preguntamos if feriado, no necesitamos preguntar si feriado es igual a true. Por defecto, como es una variable booleana, entonces el if no necesita más condición de if feriado, cuando sea verdadero, vamos a ingresar. ¿Listo? Entonces, si es feriado, de una ya le colocamos el resultado, le asignamos true. Entonces, o sea, como, pero el Escribe, resultado ajá. es arriba false. Si le inicializamos en falso, por defecto vamos a devolver que no es hora de descansar, ¿ya? No boolean, solo resultado. Ya no estamos declarando, solo le estamos asignando a la variable resultado igual a true. Punto y coma. Ya, entonces si es feriado, devolvemos un true. Y póngale y feriado. Luego le ponemos else, ¿no es cierto? Si no es feriado, Tendría que ser, espera, un momento. Else, ajá, abre y cierre llavecitas. eh, else resultado false. Todavía nos falta evaluar los días, ¿no es cierto? Para ver si es descanso. Entonces, ¿Bien? está dentro de la llave. Podría poner como descanso igual al lunes, martes, así. Por Ajá, así. así es. Descansa igual. Ajá. El lunes. Pero lunes no es una variable, tienes que colocarle como un string, es decir, entre comillas dobles. Bien. Bueno, lunes. O, ¿cómo se llama? Simplemente ponerle si descanso. Es eh, diferente de sábado y domingo. También es una buena opción para no escribir tanto. Ahí. Se escribía así, ¿no? Ujú. Mm, Entre comillita doble. Descanso.
ahí estamos haciendo una pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos tener? Un if, ¿sí? O sea, la única instrucción que nos dice eso, un if ahí, es if, llévate todo eso. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cuál es la instrucción? ¿Cuál es la sintaxis? Else if entre paréntesis y ahí va lo que queremos evaluar, ¿sí? Entonces, else if paréntesis y ahí va todo lo que queremos evaluar y ahí abrimos la llave. Exacto. Cierra el paréntesis, exacto. Listo. Entonces ahí estamos preguntando. Ujú. Si no, si descanso es diferente de sábado y descanso es diferente de domingo, entonces el resultado también podría ser true. Ah, true. Ay, coño. Jefe, disculpe, ahí me surgió una pequeña duda. Claro, dígame. Donde está poniendo el else if, no es Ujú. necesario ponerle paréntesis en cada condición, porque así le hice yo el programa de las generaciones. En general, sí necesitas poner doble paréntesis. O sea, ¿qué te exige el Java? Que después del if si abras y cierres paréntesis. Si no tienes eso, no te deja pasar y te empieza a decir como que ahí hay un error de sintaxis. Pero dentro de la condición no es necesario siempre poner paréntesis, pero no pasa nada. Más bien le haces que el Java no se confunda, digamos. Si, aquí como solo tenemos dos expresiones, la primera en donde pregunta si el descanso es diferente del sábado y si el descanso es diferente del domingo, entonces el Java sí puede juntar estas dos expresiones de una. Pero si colocamos más condiciones para comparar, él va a primero evaluar, recordemos, desde la izquierda hacia la derecha. Entonces ahí probablemente, y si mezclamos AND con OR y cosas así, probablemente no tengamos el resultado que necesitamos y ahí sí debemos colocar paréntesis para ver qué se tiene que evaluar primero. Pero en este caso, no, el Java no creo que se confunda. Si pone otro paréntesis dentro, para primero evaluar si descanso es diferente de sábado y luego cierra el paréntesis, luego y abre paréntesis, descanso es igual a domingo, no hay problema. ¿Sí? O sea, solo cuando tengo dos variables no hay problema, pero si es más, sí es necesario. Sí puede ser necesario. Listo, Inge, muchas gracias. Ya. Listo, entonces ahí tenemos nuestra función determinante que va a decidir, ¿cierto? Si es que es el día de descanso, si es sábado o si es diferente de sábado o domingo. Ay, no. A ver, preguntémonos bien. Si el día de semana es diferente de sábado y es diferente de domingo, entonces el resultado en true, no, resultado en false. ¿Cierto? Porque si es diferente del sábado, diferente del domingo, estamos hablando que es de lunes a viernes, ¿no es cierto? Y de lunes a viernes no es hora de dormir. Y ahí sí, el else, al final, después de Ah, las llavecitas, ahí else, resultado igual a true. y aquí no habría que poner llave. No es necesario cuando quieres poner una sola instrucción. Si pones como arriba, igual también, como solo tienes una instrucción, no hay problema. Punto y coma al final. Sí, ahora. Me quiero tratar de organizar un poquito aquí. Ajá. Resultado falso, así, resultado true. Ujú. Ya. Listo. Ahora desde el main llamemos a la función determinante y probemos si está funcionando.
Determinante, o sea, escribo así determinante. No, pero a ver, desde el main, ¿cuál es el punto de entrada de nuestro programa donde tenemos el método main? Aquí no está. Debe estar en inicio, por ejemplo, inicio.java, mírale. Ya, ahí tienes el main. Ese es el punto de entrada de este proyecto prueba 1. El punto de entrada es el main. Desde ahí empieza a ejecutarse. Entonces, desde el inicio, no. ¿Ya? Desde el inicio, tú puedes Desde, crear otro, inclusive otra clase main, ¿ya? Digamos que la de inicio tú no quieres borrar. Colócate y crea otra clase. Colócate en el paquete P1 y créate otra. Eso, ¿ya? Créese otra clasecita dentro del P1 y llámele slip2, está bien, ajá, y colócale public static void main, exacto, ya, finish, y tenemos otra clase, ¿no es cierto? Slip2, que lo que va a hacer es, este es el punto de entrada del programa, desde aquí se va a ejecutar. Entonces aquí vamos a declarar un objeto de tipo slip, que fue lo primero que hicimos. Entonces ponemos el tipo de dato, que es slip, así se llama nuestra clase, el nombre de tu objeto, ponle un nombre que tú quieras. um, eh, entiendo a qué se refiere. Ya, nosotros creamos una clase sleep, ¿no es cierto? Ya, ahorita desde este main, nosotros vamos a llamar a un objeto de la clase sleep. Entonces, creamos un objeto colocando el nombre de la clase, que es sleep, luego le ponemos el nombre, igualito como declaramos una variable. Digamos, ponemos primero el tipo integer, luego le ponemos el nombre, objeto está bien, ¿no es cierto? Igual, new, cuando son objetos, nosotros siempre colocamos un new y el nombre de la clase. Sleep, De la clase. Ok. esta, y Ujú. abres y cierras paréntesis, punto y coma. ¿Ya? En ese instante tú has creado un objeto llamado objeto, ¿sí? Y cuando le llamas al sleep, abres y cierras paréntesis, estás llamando al constructor de la clase sleep. Vamos a la clase sleep para que le puedas ver. ¿Ya? Aquí tienes el constructor. Ese es tu constructor y no tenía ningún parámetro, entonces por eso nos funcionó. Donde colocaste boolean estado y string descanso, eso no necesitamos, por ejemplo, bórrale. Arriba Mm, de esos dos. boolean, Ajá, esos no necesitamos. Para ok. cómo les borramos, ya para que no nos confundamos. Listo. Entonces nuestra clase sleep tiene el constructor que no hace nada y luego tiene este método determinante. Regresemos al sleep 2. ¿Ya? Y aquí ya tenemos nuestro objeto. Ponemos ahora el nombre de nuestro objeto, objeto punto, más abajito, ¿no es cierto? Ahí ya declaramos, ahí objeto punto. Y ahí tenemos nuestra función determinante que fue lo que implementamos. Dale enter en esa, exacto. Y ahí nos pide que enviemos el día de descanso, ¿no es cierto? Entonces nosotros antes de llamar este objeto, en la partecita de arriba, aquí sí hagamos lo que querías. Declaramos un escáner y pidamos por pantalla para que nos diga qué día de la semana es. Eh, ya. O sea, el escáner se puede empezar desde aquí, desde el main, ¿no? Y después se importa eh, vector consume scanner. Ya, nos faltan los parámetros que recibe el escáner por dentro. Aquí, Ajá. ¿qué, qué falta El aquí? system.in. Oh, sí. System Ya. punto print, ¿no? Nada, no, solamente system.in. Hasta ahí. Listo. Cuando te pregunta cuál quiere importar, la de la Java útil. A ver, hazle clic. Necesitamos importar el escáner. Eso, la de la Ujú. Java útil, la tercera. Ya. Listo. Sí,
Ya, antes de llamar al método determinante necesitamos leer por pantalla qué día de la semana es. Ya, ahí declaramos una variable. Llamémosle de tipo string día, día. ¿Cierto? Y a eso ahí mismo le podemos asignar igual lector punto next line punto y coma. Listo, entonces en ese día, en esa variable día vamos a recibir lo que leamos. Entonces en el objeto punto determinante, el primer parámetro null, coloquémosle día para enviarle como parámetro lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Y en el segundo, ¿no es cierto? Debemos mandarle si estamos en vacaciones o no. También podríamos leer desde el teclado. O sea, lo pondría igual aquí. Ajá, pero tendrías que leerlo desde el teclado. Y también nos falta poner un mensajito a pantalla, ¿no es cierto? Que le diga al usuario qué tiene que hacer antes de leer. Entonces aquí arriba. Ajá. Que le diga, ingrese el día de la semana. ¿Listo? Luego de leer el día, pongamos otro mensajito que le diga, ¿y está de vacaciones? Y leamos en una variable, puede ser en una variable boolean. Declaramos una variable boolean, muy bien. Boolean. Ajá, Aplicación. sí. ¿Cierto? Igual. Desde el lector. Next boolean, exacto. Listo. Entonces, ahí en lugar de, en el objeto determinante día, en lugar de mandar falso directo, mandamos vacaciones, que sería lo que acabamos de leer. Ya. Ahora, este objeto determinante me va a devolver un true o un false. Entonces, declaremos otra variable de tipo boolean que diga dormir, podemos llamarle, punto y coma. No le vamos a asignar nada y listo. Ahora, ponemos delante de objeto, le colocamos a la variable dormir igual delante de objeto. Delante de objeto. Ajá, delante, más adelante. Primerito, al inicio. Eso, ahí, dormir igual. ¿Ya? Y entonces en esta variable dormir que acabas de declarar, ahí vas a recibir el resultado que nos dé esta función llamada determinante, ¿no es cierto? Y entonces imprimamos ese resultado en pantalla. ¿Sí? Entonces con un system.out.print. Exacto, entonces ahí nos va a poner solamente true o false. Y si queremos podríamos colocar un mensaje que diga el resultado puede dormir es igual a true o algo así. Pero si quieres solamente el dormir, ya está bien. Y ahí ya le podemos probar. Entonces, para probar, te colocas sobre el sleep 2 y le das correr. Ingresa el día de la semana.
Estás de vacaciones, ahí tienes que ingresar un true o un false. Espera. Es que... no sé. O sea, true or false. Ujú. A ver, espera. O sea, ¿así o...? Ajá, sí, correcto. Ah, ya, ok. Que hubiera sido mejor ponerle sí o no. Que después Ajá, entendí que... ajá, y luego la transformábamos, probablemente. Ah, Entonces el resultado es un falso. ¿Sí? Entonces no vas a dormir. ¿Sí? Porque no estás de vacaciones y es un lunes. Probemos con un sábado. eso cuenta como true, ¿no? Sí, pero le puedes poner falso también, ¿no es cierto? Pero igual te debería dar que sí estás, que sí vas a dormir porque estás en fin de semana. Ya, si es un sábado y no estabas de vacaciones, nos devolvió. Creo que debíamos cumplir las dos condiciones. Vamos al sleep para ver si debemos cumplir las dos. Si es feriado, retorna true. Si está falso, entonces evalúa. Si es diferente de sábado y es diferente de domingo, retorna falso. Caso contrario, retorna true. Debería retornarnos este true. Ya. ¿Qué es lo que puede estarnos ocurriendo? Vamos a la clase Sleep. Cuando nosotros comparamos cadenas, strings, es un poquito diferente, ¿no? La comparación de cadenas es un poco distinta de la comparación de números. Entonces, este diferente que pusimos aquí podría ser lo que no nos está funcionando bien. Dentro de los strings tenemos algunos métodos interesantes. Recordemos que el string es un tipo de dato que no es primitivo. El string es una clase. Entonces, por favor, en donde dice else if descanso es diferente de sábado, coloca después de descanso un punto. Ya, exacto. Y entonces tú puedes, como descanso es una clase llamada string, nosotros tenemos algunos métodos. Entre ellos tenemos el equals. Si le ves, equals abajo, más abajito. Equals, exacto, el de arriba. El tercero. Ajá. Ya. No, no, no. El quinto ha sido, discúlpame. Solo el equals. Ese. Ujú. Boolean string. Y ahí le metes el sábado. Todo lo que tenías entre comillitas, sábado, colócale ahí. Entre comillas dobles. Ya, y ahí estamos comparando descanso con esta sábado. Y quítale ese igual a sábado. Ya, a ver, veamos. Quítale el segundo paréntesis del final. Exacto, ya. Entonces ahí sí estamos comparando descanso. Si descanso es igual a sábado y descanso es igual a domingo, Dame un lío. Domingo. ya nos falta cerrar el paréntesis del if. ¿Ya? Ya. Ahora veamos qué estamos preguntando. Si descanso es igual a sábado o, aquí ya no nos va un i, ¿no es cierto? Aquí va un o. Si el descanso es igual a sábado o es igual a domingo, O eran los dos la palitos. rayita, ay, no No. esa, exacto. Si el descanso es igual a sábado o descanso es igual a domingo, entonces ahí sí retornamos un true. Cambiamos el resultado igual a true.
Y si no, resultado igual a false. Else. Eso, ahí va falso. ¿Ya? Porque cambiamos nuestra forma de preguntar. Porque los strings se comparan mejor así. Si descanso es igual a sábado o descanso es igual a domingo, retorne true. Si no, retorne falso. Listo, probémosle. De vacaciones false, que no debería importar. ¿Ya? Entonces ahí sí ya nos devuelve un true. Bien. Podrías probar con... ¿Qué más? No, ya creo que ahí, ¿no es cierto? Creo que ya probamos con el estás de vacaciones en true. Vamos a probar de nuevo porque la otra vez había dado error. Tal vez con un día de la semana, un lunes. Muy bien, ahí está funcionando correctamente. Ok. Vale. ¿Listo, chicos? ¿Alguien alguna pregunta sobre lo que hizo el compañero? Yo, profe, el Dígame. equals no me quedó claro para qué sirve. El equals nos sirve para comparar cadenas, ¿sí? Para comparar strings. Si vimos que el diferente, el poner el signo de exclamación y el igual que es diferente, no nos funcionó bien para un string, porque es un objeto. El diferente nos funciona bien para tipos de datos primitivos, como los integers, los booleans, el carácter también sí funciona, ¿no es cierto? O como los flotantes, para eso sí nos funciona bien. Pero cuando ya estamos hablando de objetos, el equals es la forma de comparar el string, el objeto descanso, ¿no es cierto? Porque descanso es de tipo string. El string es una clase, por tanto descanso ya es un objeto y tiene métodos. Como vimos, ahí tiene algunos métodos que podríamos utilizar y el equals es uno que nos sirve para comparar lo que tiene la variable descanso con el valor que queremos comparar, con sábado. Inclusive nos queda medio fácil de leer, ¿no es cierto? Si descanso es igual a sábado, equals es igual. Si descanso es igual a sábado o descanso es igual a domingo. Entonces, cuando vayamos a comparar cadenas, es decir, strings, utilicemos el método equals. Eso es para evitar algún tipo de error. Ajá, porque la comparación con el diferente intenta comparar como que la dirección de memoria donde se están guardando o el valor de lo que tienes dentro de esa dirección de memoria. En el caso de las cadenas son objetos y por eso no nos funciona bien. ¿Sí? Entonces, por lo pronto, tal vez cuando estudien estructura de datos van a entender un poco de cuáles son, en dónde se guardan los tipos de datos primitivos que tienen memoria, por qué no nos funcionan. Ahorita en programación concentrémonos en saber que cuando comparamos cadenas vamos a utilizar el método equals y ahí nos va a funcionar bien. Comparamos cadenas, o sea, los strings, ¿no? Ajá, cuando queremos comparar strings utilicemos el método equals. Muy bien, a ver, vamos a ver. ¿Quién hizo el ejercicio? ¿Cuál es tu apellido? Orama. Muy bien, tenemos 2 puntitos que te voy a poner. Gracias. ¿Quién fueron? 2 personas preguntaron los nombrecitos. Sí, yo Inge, Diego Rendón. Muy bien, Diego. Y Tapia, Inge. Listo. Diego ya te puse y Tapia. Tapia Freddy, muy bien. Listo, ya te puse también. Gracias, Inge. Listo. Entonces ahí hemos creado nuestro método
con el equals. ¿Alguien más que quiera hacer un segundo ejercicio? Yo, profe, sí puedo. A ver, el primero que dijo yo, profe. Andrade Kevin. Kevin, muy Ya le bien. comparto. Listo. Listo, que ya está compartiéndose. Listo, Kevin. Vamos a crearnos igualito un método, ¿cierto? Quiero crear un método que me devuelva la diferencia entre dos números, ¿sí? Dos números de tipo entero. Quiero que me cree un método que me devuelva la diferencia entre dos números. Ya, listo. Eso sería simplemente una sola clase main. No, creemos una clasecita adicional, llamémosle por ejemplo operaciones, y dentro de operaciones creemos un método para devolver la diferencia entre dos números. Profe, una pregunta, ¿qué significa esta opción de aquí abajo? Que herede los métodos abstractos. Ya en la unidad número 4 veremos cuáles son, cómo crear clases abstractas y métodos abstractos. De momento, como no tenemos una clase abstracta, no te hace caso. Pero cuando ya tengamos clases abstractas, ahí sí ya vas a ver la utilidad de tener seleccionado esa parte. Listo. Muy bien, ahí tenemos la clase operaciones. Nos falta el constructor, ¿no es cierto? Si no nos sirve nuestra clase. Muy bien, el constructor siempre es público, pero nos falta el nombre, es igualito al nombre de la clase. Listo, tenemos nuestro constructor y ahí ya nuestra clase va a funcionar. Ahora creemos un primer método llamado diferencia. Ya, este método, que está bien que sea público porque le vamos a usar desde el main, debe devolvernos un número entero, que es donde yo quiero. Ya, si es devolver, va primerito, va public primero y luego va el tipo de dato que quieres devolver. Es decir, public int. No. Ahí van los parámetros. Si es bien, es cierto, vas a recibir dos parámetros. A ver, coloquemos los Sí. parámetros entonces. De tipo integer, int, ponle número 1, coma, int, ¿cierto? Num2, ya. Ahora, esto nos va a devolver, el método diferencia nos va a devolver algo. Por eso es que yo te decía public y luego va ahí, ¿qué va a devolver? El tipo de dato que devuelve. Devuelve un int. Listo. Exactamente. ¿Listo? Ahorita nos está dando un problemita porque le falta el return. Siempre que antes de cerrar la llavecita. El return va antes de cerrar. Ajá, return. Coloquémosle un 0 ahorita. ¿Ya? Return 0. No, return espacio 0, sin igual. Listo, ahí ya nos deja de molestar. Listo. Ahora, nuestro método va a devolver la diferencia entre el número 1 y el número 2. Sería así. Que hago la operación. Ya, pero no le puedes llamar del mismo nombre que se llama tu método. Tu método se llama diferencia. Declaremos una variable de tipo integer. Exacto, resultado está bien. De tipo integer. Int, resultado. Muy bien, en resultado le asignamos num1 menos el num2. Muy bien. Y de hecho en el return pondríamos return resultado. Muy bien, y ahí vas a devolver. Ya, hasta ahí estamos fácil, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo quiero es que me devuelvas siempre el valor absoluto, digamos, de esta diferencia.
Es decir, si yo te pongo número 1, 5 y número 2, 3, tú me vas a devolver el 2. No hay problema. Ahora, ¿qué ocurre si yo en el primer parámetro yo te envío el 3 y segundo parámetro el 5? Yo quiero que me devuelvas igual, esto sería menos 2, pero quiero que me devuelvas el valor absoluto. Es decir, me devuelvas siempre en positivo. ¿Qué le deberías hacer ahí al resultado para que me devuelvas en positivo siempre? Sumarle el doble del resultado. ¿Sumarle el doble? No. Yo le multiplicaría por menos 1. Porque Así también. ajá, ¿no es cierto? Si yo le envío el 7 y el 1, no es sumarle el doble, ¿no es cierto? O el 1 y el 7 es menos 6. Entonces le multiplico por menos 1. Pero ¿cuándo? Ahora si te mando números positivos, te mando el 7 y el 1, el resultado es 6. Y si multiplicas por menos 1, me devuelves menos 6. Entonces debes hacer una preguntita antes de devolver, antes del return. Ahí eso, enter. Sí, if, ¿cierto? Ahí ponga la pregunta. ¿Qué es lo que debería preguntar? Si resultado El resultado. es que si es menor o igual a 0, bueno, si es menor que 0 nomás. Menor a 0. Ajá, si el resultado es menor a 0, entonces coloque en resultado por menos 1. O sea, si es negativo, póngale positivo. Y perfecto. ¿No es cierto? Entonces, Asignamos. acá abajo Ya no te va. borro esto. Sí. Muy bien. Listo. Ahí ¿Sería sí solo me eso? va de... Ajá. Ahí sí siempre me vas a devolver el valor absoluto de esa diferencia. Ahora probémoslo. Me voy a la clase main. Sí, créate una clasecita main desde donde le llames. Muy bien. Ahí declaramos un objeto de tu clase. Listo. Listo. Y luego llamémosle al método. Bueno, primero leamos los dos números en pantalla. ¿Cierto? Declaremos un escáner y leamos. Ingrese el número 1. Ingrese el número 2. Listo. Ahora el escáner sería, ¿no? Ujú. Listo. Ujú. Sería el número Declara. 1, le pondría. Ajá. Sí, declaramos ese numerito. Y me sale Es que no lo eso. tienes declarado. Tienes que ponerle int. Exacto. Ahí le declaras y le asignas. ¿Listo? A Listo. ver, ahora ingresa el Pondría el número número 2. 2. Ajá.
Ya no Listo. necesitas declarar el escáner ya lo tienes. Ya está. Ya tenemos el número 2 y ahora sí, con nuestro objeto OB1, colócale abajo, ¿no es cierto? OB1, punto. Aquí llamo al método. Diferencia, exacto, con el número 1 y el número 2. Y tú vas a este método nos devuelve un resultado y tenemos que tomar ese resultado en una variable. Entonces, Le pondría ajá, resultado. sí, ya, pero el resultado hay que declararle. Muy bien, ahí tienes el resultado y ahora muestre en pantalla el resultado. Sería todo eso, ¿no? Solo el resultado tienes que mandar a imprimir o colocar un mensaje que diga el valor absoluto de la diferencia es y mandas el valor. Puedes utilizar el printf, por ejemplo. Muy bien. Sería así. Perfecto. Y para cerrar el escáner era... Punto close. o el objeto, tengo que cerrarlo. Sí, el nombre del objeto. SC. Muy bien. Listo. Ujú. Ver, lo pruebo. Primero positivo. Ujú. Muy Y sí bien. funciona. Ajá, A ver. y ahora ingrese un número menor y el otro mayor. Sí, Muy funciona. bien, funciona perfecto. Listo. Sería eso todo, ¿no? Ajá, muy bien, Kevin. Kevin Andrade, ¿cierto? Ya, Sí, profe. te pongo 2 actuaciones, listo. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer un último ejercicio? Yo, profe. A ver, vamos, Freddy. No, Kevin se baña. Ah, había escuchado que Kevin Tapia decía. Listo, vamos, Kevin, sin baña. A ver, ya le comparto. ¿Sí se ve? No todavía, esperemos un ratito. Ahí sí se ve. Sí, ahí ya se puede ver. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos igualito a crearnos una clase y dentro de esa clase vamos a crearnos un método. ¿Ya? Este método, que le vamos a llamar, por ejemplo, positivo o negativo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recibir 3 parámetros. ¿Sí? Los 2 primeros son, ya, exacto, créate primero la clase. Ya, sí. Muy bien, ahí tenemos el constructor, está bien que no haga nada en el constructor. Más abajito nos vamos a crear un método, ¿ya? Y ese método va a recibir 3 parámetros. 2 números enteros y luego un booleano, ¿no es cierto? ¿Y cómo quiero que funcione? Me va a retornar true si uno de los 2 números es positivo y el otro es negativo, me devuelve true.
¿sí? Si no se cumple esa condición, me va a devolver falso, excepto cuando el tercer parámetro me mande negativo, entonces siempre me va a devolver negativo. ¿Cómo dijo Inge que...? Ya, muy bien, vamos por No, partes, ¿listo? sí. Ya, está bien, tu método, llamémosle evalúa, por ejemplo, y va a devolverme un booleano. Y me devuelve un booleano. Ajá. Ok. Muy bien. Recibe 3 parámetros. 2 enteros, un A y un B podría ser. Bien, muy bien. Y recibe un booleano también como parámetro, que se podría llamar negativo. Boolean. Es no booleana, sino boolean. ¿Cómo está Boolean? Muy bien. Ahí sí abrimos y cerramos las llavecitas de nuestro método. Muy bien. Vamos a tener un resultado. Declaremos de tipo boolean una variable llamada resultado y démosle return resultado para que no nos moleste esa partecita. Y return resultado. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Para qué se pone ahí el return, el resultado? Eso no me queda muy claro todavía. Ya. Cuando nosotros declaramos el método, en este caso, por ejemplo, evalúa, estamos colocando, ¿no es cierto?, que su visibilidad es público para que nos permita verle desde otro lado. Colócale el resultado igual a false para que no te moleste eso. Lo que te está diciendo es que no está asignado un valor. Arriba, 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 cuando le declaras. Ah, sí. A false. Listo, ahí sí, ¿ya? Entonces, a ver, estaba explicándole al chico. Declaramos que es public, ¿no es cierto?, para que nos permita verle desde el main, desde el inicio, poder ver y llamar a este método evalúa. Luego tenemos la siguiente palabrita que dice boolean. En el otro caso, en el ejercicio anterior, teníamos int. Aquí lo que colocamos es qué tipo de dato nos va a devolver. Recordemos que esto es una función. Cuando es una función, yo necesito que devuelva un valor, como en el caso de la diferencia, nos devolvía el valor absoluto de la diferencia. En este caso, esta función evalúa nos va a devolver un true o un false dependiendo de unas condiciones que ya le voy a dar. Entonces, yo necesito devolver algo. La palabra clave para hacer esa devolución es return. Significa que yo debo devolver una variable del mismo tipo que estoy diciendo. Si digo que el método evalúa va a devolver un boolean, entonces el return debe ser de una variable de tipo boolean, ¿sí? En el ejercicio anterior era un int, entonces el return hacía return el nombre de una variable de tipo int. Ahí más o menos quedó claro. Sí, sí, profe. Gracias. Ya. De normal, cuando nosotros ponemos aquí public void, que es una palabra clave void, no necesitamos poner return, porque significa que nuestro método no va a devolver nada, entonces no hay return, ¿sí? Esa sería la última aclaración. Ya. Listo, ahora sí, continuemos. ¿Cómo queremos que funcione? Queremos que nos devuelva verdadero, o sea, nos devuelva true, si si el primer número es positivo y el segundo número es negativo, me devuelva true. Entonces un if. Uh-huh. Y si A es, ¿cómo sería? Mayor que 0. Muy bien, eso nos dice si es positivo, ¿no es cierto? Si el primer número es positivo y el segundo es negativo,
Vamos a hacer aquí mismo, ¿no? Así como Ajá. paréntesis. Ujú. Entonces sería... Y el segundo número sería así, así. ¿Negativo o positivo era el segundo número? Si el primero es positivo, el segundo es negativo. ¿Ya? Me va a devolver true, excepto cuando la variable negativo me llegue en true. ¿Sí? Aquí le ponemos, ¿cómo sería? Resultado igual a true. Ya. Ajá, resultado igual a true. ¿No es cierto? Ya, ahora lo que quiero es que me entiendas esta partecita. Supongamos que yo pongo en la prueba así. Cree el método evalúa de forma que, dados dos números, ¿no es cierto? El A y el B, y una banderita de tipo booleano llamada negativo. El método evalúa me va a devolver true siempre que A sea positivo y B sea negativo, excepto cuando la variable booleana negativo esté en true. Así te voy a poner el enunciado. Entonces trata de interpretar mi excepto cuando la variable negativo esté en true. Excepto, entonces, Esto sería tal cual, ¿no es cierto? Te funcionaría ahí perfecto. Pero si yo sí, digo, excepto cuando la variable booleana negativo está en true, ¿qué toca considerar? booleana está en true. O sea, debemos de considerar cuál es el... Este tercer parámetro boolean negativo, ese. Cuando Ah, este te llegue en true, esto ya no lo consideras, ¿sí? pero no sabemos en qué está. Claro, pero ahí depende de lo que te llegue. Por eso es que debes evaluar, debes preguntar, ¿cierto? Porque te digo, excepto si esta variable booleana negativo viene en true. Ya. Entonces, ¿qué seguiría? O sea, aquí le ponemos un else. Y yo diría que como me dice excepto, lo primero que tengo que evaluar es esta variable booleana. El negativo. Ajá. Para decir el excepto. Primerito preguntaría, si es negativo, significa que si negativo vino en true, Entonces, entonces ya devuelvo falso. luego un else if. A ver, hagámosle, probemos, veamos qué es lo que ocurre. Si negativo es igual a true. Pero para comparar es igual. Ah, serio. Entonces. Podemos hacer aquí mismo. No, ahí sí me perdí. Ya tenemos tres condiciones, ¿no es cierto? Nos dice, devuelva si la primera es positiva y la segunda es negativa, devuelva true. Caso contrario, devuelva false, excepto si la variable negativo nos viene en true. Entonces, pese a que nos diga excepto como la segunda parte, yo lo primerito que haría es, evaluar la excepción. Es decir, primero evalúo, es decir, Pero él arriba, no arriba, antes, acá, más arriba, antes del if, antes del primer if. acá. Ya, ahí colocaría un if arriba, if negativo. Si negativo. Y recuerde el if siempre entre paréntesis. ¿Ya? Es igual a true. Ajá, que no es necesario, pero si eso te hace sentir más seguro, está bien. A veces nos ayuda a leer mejor. Igual. Exacto, abrimos llaves. Ya, ¿no es cierto?
como nos dice, excepto cuando la variable negativo viene en true, significa que yo aquí voy a devolver siempre falso. ¿Sí? Entonces le pondré en resultado igual a falso. False. ¿Ya? Y ahí sí un else. Abrimos llavecita. Y ahí iría todo el if que metiste, que colocaste luego. Este de aquí. Ajá. Aquí no. Ajá, else if. Ya. Si la variable negativa nos viene en true, ya retornamos falso. Si no, ahí sí evaluamos la variable A y la variable B. Si cumplen esta condición, retornamos true. Si resultado es true. Entonces aquí va el resultado true. No. Sí, pero esto que acabamos acá. Ah, no, sí está bien. Trueno. Ya. Listo. Y quitamos lo demás. Ya. Que ¿No es cierto? Ahí sí. O sea, solo había que interpretar este excepto, ¿no es cierto? Se evalúe la variable A y la B. Y si la primera es positiva y la segunda es negativa, retorne true. Caso contrario, retorne falso, excepto cuando la variable booleana negativo venga en true. Entonces, primerito evaluamos el excepto. Si esta ya nos viene en true, retornamos falso y no nos interesa saber el valor de A ni de B. Si esta viene en falso, entonces sí evaluamos primero A y B para retornar true. Aquí podríamos colocar else, resultado igual a falso, pero como ya teníamos colocado arriba resultado igual a falso, pues resultado se va a quedar. Si no entra en la primera condición y no entra en la segunda, resultado se queda con el valor inicial de falso. ¿No es cierto? No es necesario el else, porque el resultado ya estaba asignado falso por defecto. sí. Si cumple la primera condición, entonces retorna falso. Si no, evalúa las dos variables y retorna true. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí, creémonos un método main para poder probar. O sea, si tratáramos de ejecutarlo en esta misma clase, sin el main, ya no funcionaría. No, porque recordemos que el punto de entrada, ¿cuál es el punto de entrada? Desde donde Java empieza a ejecutar el código es desde el main. ¿Sí? Entonces, si no tenemos declarado ese método main, no nos va a dejar, Java no sabe cuál es el punto de entrada. Sí, solo tienes una clasecita, pero no sabe Java desde dónde empieza, cuál es el inicio de tu programa. Entonces, el main es ese punto de entrada, es el inicio de tu programa. Desde ahí empieza a ejecutarse sentencia por sentencia. Ok. Muy bien. Entonces, ahí sí declaremos un objetito. Resultado podría ser. ¿Cómo declaramos un objeto? Colocamos el nombre de la clase. Este creo que era. Este podríamos copiar. Y ¿dónde está? El nombre de tu objeto. Punto y coma. Muy bien, ahí está declarado tu objeto. Ahora sí, coloquemos un
un mensaje a pantalla donde diga ingrese el primer número. Muy bien, leemos ese primer número. Con el escáner, no. Ajá. Ya no lo voy a sacar de aquí. Porque me debería salir. Acá. Y ya está importada la como esta. Ujú. Sí, entonces era, creo que era. Tenemos que leer Vamos la a hacer. variable. Sí, el resultado no. Punto. No era de tipo int, sino así era Ajá. poner luego. Pero ya tienes un objeto llamado result. Ya, entonces Vas a era. leer el número 1. Sí. Entonces debo de declarar debo de declarar este número, ¿verdad? Ajá, y estás declarando int. Sí. Y el número, sí. Es igual a. Déjame el lector, creo, sí. Ujú. Sí. Listo, ingresa el número 2 y leemos el número 2. Estoy acá. Aquí dos y aquí. ¿Ya? Ya. Luego tendríamos que leer la variable booleana. ¿Cómo le hago eso? Igualito, declara una variable boolean. Llámele bandera, por ejemplo. Bandera. Ujú. Igual, pongamos un mensajito a pantalla antes de eso, que diga ingrese el valor de la bandera. O ingrese el valor de... Sí, ingrese el valor de la bandera, le podemos llamar. O ingrese el valor booleano. Y ahí sí, igual lector, igual. Entonces, next boolean. Parece. Muy bien. Y ahí ya tienes la bandera. Ahora sí, con tu objeto que se llamaba result. ¿Qué hago con él? Ya, coloque result, punto. Resulta. Creo que era esto. Punto. Ahí tienes tu método que se llama evalúa. En serio. ¿No? Número 1, número 2 y la bandera. Puntico. Ya. Este nos devuelve, el método evalúa nos devuelve un valor que vamos a recibir en una variable de tipo booleano. Entonces declaremos un boolean. Bien. Entonces, Llamado A igual
Eso, y se va a asignar todo lo que nos devuelva. Y al final vamos a imprimir el resultado. Este de aquí, ¿no? Ajá, ese ADN. El resultado de la evaluación es A. Si es booleano, va una B. Sí, está bien. Ujú. Si le pones una B mayúscula, por ejemplo, nos va a imprimir todo en mayúscula. Colócale una B mayúscula. Muy bien. Ahí sí, probémoslo. Ahí está. Ujú. Ya. Ingresa el primer número. El segundo número. El valor booleano. Ahí tienes que escribir false o true. El resultado es falso, ¿no es cierto? ¿Cuándo nos iba a devolver positivo? Cuando el primer número es positivo y el segundo es negativo, ¿sí? Excepto cuando la variable booleano nos venga en true, ¿cierto? Entonces, coloquemos el primer número positivo, ya, el segundo negativo, muy bien, y la variable en falso. Ahí nos devuelve true, muy bien. Ahora mandemos con la variable en true. Ah, está este de aquí, ¿no? Ajá. A ver. Igual mandemos un 6, un -2. Y se le mandamos en true. Bueno, sí. Y ahí nos devuelve falso. Perfecto. ¿Cuál era tu apellido? Sin baño. Kevin Simbaña. Muy bien, 2 puntitos de actuación. Perfecto. Listen, para crear el programa no hace falta hacerlo en dos ventanas, en dos clases diferentes, ¿no? O sea, se puede empezar en una que ya tenga el main y desde ahí crear el programa. Sí, no hay problema con eso. Sí Y se puede. entonces, ¿por qué se suele hacer de otra forma? O sea, primero en una se prepara todo y después se hace una main. Porque en el main, por ejemplo, tú sí puedes crear métodos más arribita del main, porque eso es una clase, de hecho, ¿no es cierto? La clase del main tiene características particulares, vamos a decirlo así, que de momento no le hemos visto. Si le vemos, tiene el nombre public static. Nosotros aún no sabemos cómo funciona bien este static, ya que lo sepamos, ahí sí vamos a entender. Por eso no he querido mezclarles, sino que hemos estado creando clases diferentes que además se tienen que acostumbrar a crear muchísimas clases y desde el main llamar o utilizar los objetos de esas clases, que así es de forma, el 95% de los programas funcionan así. Desde el main llamamos a objetos creados en otras clases, que es como que la forma de estructurar nuestro programa. Entonces tenemos que organizarla en clases y estas clases tienen que ser un poquito especializadas, ¿no es cierto? Si estamos haciendo, por ejemplo, el segundo ejercicio que hicimos de la diferencia, nosotros le llamamos la clase operaciones. Entonces podríamos crear varios métodos. Uno que calcula la diferencia absoluta, otro que calcula, qué sé yo, la suma de los números o de unas funciones, una multiplicación, que tengas varias operaciones. Y todas esas les vas a usar desde el programa principal, que es el main. Y no llenar desde el main muchos métodos y funciones que te haría una clase súper larga. ¿Sí? Sino tratar de estructurarle un poquito, de organizarle, creándonos clases separaditas. Y de hecho ya cuando en la vida real haces programas, creas clases para todo. Clases para las personas, clases para los estudiantes, para los profesores, para los perritos, para
los productos, para lo que tú quieras hacer. Tu programa depende de para qué vas a hacer. Vas a crear un sinnúmero de clases y desde el main lo que haces es llamar a esos métodos para que te ejecuten un resultado. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Listo, chicos. Entonces nos vemos la siguiente semana para seguir haciendo ejercicios de práctica para que nos preparen para la prueba número 1. Ok. Gracias, profe. Gracias, profe. Listo, profe, Hasta luego. gracias. Que les vaya bien. Que le vaya bien. Igualmente, descansen.